esta trinchera, como diría el buen amigo también, Manuel Paredón, ¿sí? Desde diferentes áreas. De los dos lados de la barra se está exacto, dando. exacto, como reportero en las calles, como corresponsal del periódico nacional, después en el área de comunicación social y ahora también en la docencia. Así es, efectivamente, también es maestro de la universidad, de la UNIVA, ¿no? En la UNIVA, anteriormente estuve en la del Valle de México. Efectivamente, pues es un gusto platicar con un colega, con un amigo, y que también es empresario. Y precisamente vamos a dividir este programa en dos partes. En la primera, como periodista, su servidor, bueno, también como analista político. En la esencia de nuestro programa vamos a hablar del momento que estamos viviendo de la campaña política, y aquí producción nos indicará cuando llegamos a la mitad del programa para hablar de algo que nos han pedido muchísimo. Es decir, que otra de las facetas de Eduardo Frías Alegría es ser empresario en un ramo perdón, que a la gente le va a interesar mucho, porque a esas cosas hay que tratarlas. Antes los asuntos de la sexualidad y todos estos juguetitos que le llaman la gente eran algo prohibido, era un tabú. Hablar del sexo mismo era una situación a sotavoce, una cuestión prohibida, era un pecado hablar de determinadas cosas, en fin, era otra circunstancia, y con la madurez y con la apertura con la que y la seriedad con la que se caracteriza este programa, y en este caso también de nuestro invitado, vamos a abordar esa parte. Así es que chute ese programa completo. Lalo, ¿cómo ves las campañas? ¿Cómo ves lo que ha pasado en todos estos días, con tanto sobresalto, con tanto cambio? Dividámoslo en dos, la presidencial, y nos vamos más a fondo en lo local de Eduardo. A diferencia de lo que ha sucedido en otros años, hay unos ingredientes políticos, jurídicos, electorales, distintos a lo que vivimos en la elección de 2015. Esto con la aparición o con la apertura que se dio con los candidatos independientes. Y esto también dio manga ancha para que los legisladores movieran los tiempos, y tenemos entonces los ciudadanos que padecer, lo digo como ciudadano y no como partícipe de algún grupo político, de alguna campaña, un proceso ya bastante largo, en el cual venimos escuchando mensajes día con día de los diferentes candidatos y de las diferentes posturas ideológicas que están en nuestro país. Esto, evidentemente, desde mi punto de vista, e insisto, como ciudadano, trae consigo un desgaste para las propias instituciones políticas y para el ciudadano, que, insisto, día con día nos vemos todos bombardeados por spots, por el discurso, por la confrontación política que es propia de estos tiempos. Permíteme decirte una cosa, Lalo. Independientemente de que el INE y el IECU han fijado una serie de fechas, de periodos para las campañas, para las precampañas, etcétera, de hecho estamos viviendo una campaña desde hace años. Es correcto. Y han tratado de buscar las maneras de disimularla, etcétera. Se supone incluso que terminó oficialmente el periodo de precampañas y que ahora están en cuestiones internas, pero tú prendes la televisión y ahí están los tiempos, incluso hay un monitoreo constante. ¿Qué dijo Anaya? ¿Qué dijo Andrés Manuel? ¿Qué dijo Mil? ¿Qué dijo todos los candidatos independientes que lograron el registro, los de la Ciudad de México, etcétera? Pero hay un fenómeno, Lalo, que incluso a mí me gustaría que me dieras tu opinión, porque es una tesis personal. En esta campaña que estamos viviendo, que es crucial, que depende de quién gane, el país tomará un rumbo totalmente distinto con otro candidato. Andrés Manuel López Obrador lleva una campaña de 12 años y una campaña por redes sociales. Sin que tú pidas ningún servicio en tu equipo, por modesto que sea, te aparecen ahí una serie de situaciones que te empiezan a dar curiosidad, y ves a N desconocido hablando generalmente mal del presidente de Peña Nieto, generalmente mal de todos los demás, y ensalzando a López Obrador. Realizando por ahí un análisis, una investigación con un grupo de compañeros en la redacción de Express Metropolitano, llegamos a la conclusión de que esta campaña está perfectamente orquestada
con el viejo estilo que ya conocemos todos quienes estudiamos comunicación, del principio de Goebbels: digo una mentira repetida y terminará siendo una verdad. Lo grave de esto, y lo sostengo en la columna que publicamos esta semana en Enfoque, en Express Metropolitano, se la recomiendo porque la subimos hace aproximadamente 20 euros y creo que lleva alrededor de 8.500 visitas, es el poder, el sistema se dio cuenta de esta campaña, de esta manera de llegar a la ciudadanía, con ese desgaste. Lo peligroso es, uno, Peña puede tener todos los errores que queramos, porque efectivamente el señor se equivoca con bien. Yo no quisiera estar en los pies de los zapatos del presidente, ¿verdad? Porque imagínate nada más cómo están las cosas. ¿Tiene errores? Sí, sí tiene muchos errores. Hay una inercia de corrupción en el país que es sumamente difícil contrarrestar o acabarla de tajo, porque pisas muchos callos y entonces sería una situación crítica para el país. Pero después de ese lo peligroso es el socavar la institución presidencial. Es algo que yo me opongo. El presidente es un ser humano que lo puede regar, que lo puede lo que sea, pero nosotros como mexicanos debemos defender la institución presidencial. A ti te tocó todavía, Lalo, yo creo, de estas clases de civismo, etcétera, en donde amar a la patria, el exaltar nuestros símbolos, la bandera, ese sentido de nacionalismo, de la patria, del lugar donde nacieron nuestros padres, de nación, del lugar donde nosotros nacimos, y el respeto al Estado, porque finalmente es en donde vivimos. La patria, la nación y el Estado son instituciones fundamentales que deben sostenerse. Entonces, con esta campaña muy bien manejada, la maneja este señor que produce las telenovelas de El Señor de los Cielos y lo demás, la ha desplegado de tal manera que ha dado una percepción que es lo que la gente tiene y que se traduce en las encuestas que generan percepciones. El Estado, el sistema, el PRI, quien quieras, empezó una campaña similar, en el sentido contrario, obviamente, primero revelando esta situación, y esta parte del proceso electoral la vamos a vivir en esa guerra. Los candidatos tendrán que andar a pie, etcétera, y lo demás, pero las redes sociales van a ser un elemento fundamental. ¿Tú qué opinas de esta tesis y de este fenómeno que está pasando en la acción política que llevamos? Bien, las redes sociales, sin lugar a dudas, son la herramienta mínima necesaria que debe Cambió de herramienta a hacer estrategia. Esa es la situación. Cualquier candidato, cualquier individuo que esté inmiscuido en esta labor política, en la labor económica, en cualquier tipo de función, no debe soslayar, no debe dejar afuera las redes sociales. El internet, pues finalmente es la herramienta con la que vendes, con la que te vendes, con la que compras. Y el político finalmente también es un producto, si lo vemos estrictamente. Luego, entonces, en esta dinámica en la que hemos venido trabajando en los últimos 30 años, a partir de 1988, que se da una apertura hacia el proceso democrático que todavía estamos por alcanzar en nuestro país. Evidentemente, una de las ideas que se estaban buscando es que los ciudadanos tuviéramos voz, tuviéramos los espacios suficientes para poder expresarnos libremente. Y se está haciendo desafortunadamente un uso hasta cierto punto irresponsable, maquiavélico, de esa garantía que tenemos como ciudadanos de podernos expresar. Y se está efectivamente denostando figuras que en otro tiempo eran intocables, también hay que decirlo malamente, y sobre todo, los que conocemos el rigor periodístico, había 3 instituciones que no podías tocar, o podías criticar. El presidente, el ejército y la iglesia. Y entonces, en esa dinámica y en ese proceso democrático, hemos venido, sí, avanzando, pero también, digamos que nos hemos soltado el chongo de alguna u otra manera, los que tienen. Sí, y se ha hecho de esto un despapalle, ¿no? Sí, que ha generado más confusión. Genera confusión, pero a nivel mundial, no nada más en lo que sucede en nuestro país, sino que esto es un fenómeno que es global. Están tratando de ver los legisladores, los técnicos, los desarrolladores de estas tecnologías, de ver cómo ponerle candados a ciertas situaciones, legislar, en fin, una serie de circunstancias en las que nos rebasó la realidad, la tecnología.
y la norma jurídica se está quedando un poquito atrás. Sí, yo se lo he preguntado a gente del IEQ, del INE, de actuales y anteriores. Arturo Vallejo, bueno, por ejemplo, es comunicador también y estuvo como presidente del Instituto Electoral. Y le decía, bueno, ¿de qué manera se puede regular, reglamentar, legislar sobre esto? Es que es imposible. Imposible en este momento, Sí. pero creo que sí debe haber cierta estudios, de hecho se están realizando, debe haber trabajos encaminados a poder ordenar, simple y sencillamente ordenar. En principio, si se descubre que alguien está en este principio que nos otorga las garantías individuales de nuestra Constitución, el sexto, de no, El sexto y séptimo en cuanto de a libertad de no, expresión. exacto, de no manifestar ideas que vayan en contra de un tercero, de lastimar a un tercero. Bueno, pues desde ahí podemos empezar con revisar esta situación. Si estamos señalando sin fundamento, evidentemente que estamos violando un derecho de una persona. Pero el problema aquí es cómo. Está tan enredado el tema del derecho. Es que está también hecho esto que te comento, Lalo, que en la contraofensiva presentan el video original y presentan el video ya trucado. Entonces parece que sí está diciendo lo que dice, pero no es así. ¿Qué haces con eso? Sí, la tecnología, insisto, nos rebasa la realidad, y quien sabe utilizar la tecnología hoy tiene un arma tan poderosa como quien tiene todo el dinero del mundo. Entonces es muy difícil de tener esos controles, pero lo que se propone en términos generales es que el ciudadano, quien es el receptor de todos estos mensajes, pues tenga la oportunidad, uno sí, de escucharlos, de tener acceso, de opinar, pero con responsabilidad. Y creo que ahí habría que invitar a todos los ciudadanos que tenemos acceso a este tipo de mensajes a también ubicarse en un ejercicio como el periodista, como el reportero lo hace. Consultar, además de lo que se escucha, otra fuente para ver si lo que se está diciendo en esos medios de comunicación electrónicos, bueno, en este caso las redes sociales, es verdad. Porque luego nada más vemos el mensaje, no lo terminamos siquiera de escuchar y ya lo estamos compartiendo con los amigos, con los familiares. Y resulta que es falso. Y resulta que está trucado. Y resulta que ni siquiera era en nuestro país. Que una circunstancia que sucedió el otro lado del mundo, la replicamos aquí y la gente sale enfurecida a las calles a tratar de linchar o linchar mediáticamente a algún personaje porque incluso solamente le dio la patada a un perro. ¿Estás de acuerdo? Que eso es lo que Sí, efectivamente. Entonces es muy peligroso hoy que las redes sociales se sigan manteniendo de esta manera, y es urgente que que los grupos, la política, los políticos pues encargados de legislar, pues se pongan a trabajar sobre esto y ver cómo le podemos poner freno a esta situación, porque puede llegar a situaciones tan lamentables como ya ha sucedido en otras circunstancias. Entonces, que la gente hace un llamado a través de estas herramientas de comunicación y salen a tratar de linchar, de cobrar venganza en contra de personas. Vamos a despegar. Parece algún trabajo. Estamos en proceso de remodelación aquí en la cabina de Poder Ciudadano Radio. Si se fija, la vez anterior estaba la mesa cambiada. En fin, estamos tecnológicamente mejorando para dar el mejor servicio, al igual que lo hacemos con Express Metropolitano. Así es que ese ruidito no se preocupe. Son cosas que pasan. Pero bueno, perdón, Juanito, ya nada más, sí. Para concluir, entonces sí es hacer un llamado, es importante hacer un llamado a la ciudadanía a ver otras versiones, a investigar un poquito y sobre todo a respetar si las Tiene figuras. una capacidad de análisis, de discernir las cosas, y lo que tú dijiste que es fundamental. Bueno, déjame checar elementalmente qué pasa con eso. Lo que para nosotros es un ejercicio cotidiano, nos llega una información, pues es que hay que checar. Hay que revisar, hay que ir a la fuente contrastar, original, sí. hay que ver cómo están. Una segunda opinión, ¿no? Exacto. Cuando vamos al médico, eso pasa. Cuando Eso es uno va al médico y le dicen, oye, tienes una afección de esta naturaleza, lo primero uno que dice es, voy a ir a ver otro, para ver si es cierto, si me lo corrobora o me hago unos análisis. Es lo mismo que tenemos que hacer con el tema de la información. Sí, que haya una gran conciencia ciudadana, porque efectivamente en las estrategias, yo insisto, y esto ya no es una herramienta, es una estrategia en las campañas políticas, va a ser fundamental el manejo de las redes sociales. Quien mejor maneje las redes sociales será quien
tenga mayores alcances. Incluso, bueno, el caso de Obama, ahí lo vemos, el propio Obama lo ha reconocido. En gran parte el triunfo que obtuve fue justamente por el manejo de las redes sociales. Ya vimos la incidencia que se tuvo en la elección de Trump con los resultados que ya sabemos también. Y en México, pues justamente tenemos que tener esta situación porque está vigente incluso la injerencia no solo de los Estados Unidos, que sabemos que siempre la hemos tenido, pero esta vez lo peligroso está ya en la intromisión de los rusos. Una polémica que está a todo su nivel, en todos los medios, y que la gente debe estar informada con eso que tú llamas. Vayan hacia otras fuentes, vayan hacia programas serios, consulten a periodistas serios, que sean objetivos, aunque muchas veces es un poquito difícil encontrarlos, pero sí hagan esa recomendación. Esto que estás comentando, Lalo, yo creo que es fundamental, que es esencial. Sí, mientras los políticos se ponen de acuerdo en cómo entrarle a este asunto, cómo legislar y cómo acotar allí esta libertad que tenemos, ¿no? Entonces, el responsable de recibir esa información somos los ciudadanos, y tenemos que ver 1, 2 o 3 opiniones antes de emitir una opinión y antes de compartir cosas. Perfecto. Ahora, lo local, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Pues, complicado. Interesante, ya. Sí. En un día sale, ok, Armando, se genera la noticia, impugnan la candidatura del Curio, no dicen quién, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que investigar. Ya aparece, no procede la impugnación que presenta Armando Rivera Castillejos. O sea, sí. Creo que hay una oportunidad muy seria en este momento en lo local, de que cualquier político, cualquier fuerza política, con una muy buena estrategia, y no tanto ya de recursos económicos, sino, como bien lo mencionaste hace un rato, una buena estrategia de comunicación a través de las redes sociales, y empatando esto con caminar, con el trabajo de tierra. Sí, que lo tendrán que hacer cualquier fuerza 3 S, ¿no? política tiene hoy oportunidad de ganar. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, en función de ello, es que los políticos que no están obteniendo los espacios que se requerirían o que estaban solicitando, para los cuales habían trabajado, pues están un poquito desesperados porque se les está yendo, digamos, una oportunidad importantísima para poder seguir en la primera línea del ejercicio político en Querétaro. Esa es la razón por la que yo veo que algunos están inconformes, tanto en un partido como en otro, en todos. Sí. Entonces, hay esa gran oportunidad. Esta tierra, Querétaro, hoy es fértil para que cualquier fuerza pueda hacerse del triunfo electoral el próximo julio. Y con los 2 elementos que ya mencionaba, los candidatos independientes que tuvieron un boom, un incremento del 400%, y los nuevos partidos políticos locales, para quienes tengan un sentido regionalista, pues también como que se pueden llevar un pedacito del pastel. Por supuesto, esa es la circunstancia de que hoy, bueno, más bien ayer en la tarde, Luis Gabriel Osejo, el candidato independiente por el municipio de Querétaro, recibió su constancia. Fueron 29, ¿no? Los que lo recibieron en total. Sí, en todo el estado. Estamos hablando de Querétaro, en particular. Luis Gabriel estuvo aquí hace un par de programas. Bien, y al finalizar el año pasado, les abrimos la puerta para que ahí están, y ellos están siendo parte importantísima de este proceso electoral, de tal suerte que algunos ya están volteando a ver cómo hacen las alianzas, ¿no? Exactamente, sí, y ese proceso, bueno, te suman o te restan. Exacto. Y generamos el sospechosismo del que mucho hemos hablado aquí. Bueno, es que al final, en el camino, pues esto se va a sumar con en fin, una serie de especulaciones que se dan ante una novedad que yo creo que es valiosa en el proceso democrático del país. Faltaba para alcanzar ese ideal de democracia en nuestro país, la participación ciudadana. ¿Y cómo era la participación ciudadana? En este sentido, ¿no? De que las candidaturas se pudieran otorgar a cualquier ciudadano que tuviera una serie de requisitos, y no nada más a través de los partidos políticos, como se establecía todavía el año anterior, perdón, la elección anterior. Sí. Ese proceso es un logro más de la ciudadanía para alcanzar reconocimiento. Por otra parte, falta también, evidentemente, la iniciativa popular. Nos falta alcanzar esa parte.
para que este país, bueno, y en particular Querétaro, pues tengamos gobernantes de otra naturaleza, ¿no? Estos factores, Y yo el creo ciudadano que se involucre más en la toma de también es un decisiones. acicate para los partidos que como monopolio único, única vía para llegar al poder, pues ya hacían lo que querían, se abusaron en extremo hasta llegar a este punto de desgaste y de descrédito al que llegaron. Pero la ley O reaccionan o van a ser ubicados por la ciudadanía, porque nos es claro que a partir de que se dio la alternancia, primero en Baja California obviamente, pero después se da en otros estados, Querétaro incluyendo ellos en el 97 y la presidencial en el 2000, esta alternancia nos habla de una ciudadanía más consciente. Ya lo hiciste mal, de te voy a sólidas, castigar. también de instituciones sólidas, Por supuesto. como el entonces Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Mucha Querétaro. gente no se acuerda y no sabe que las elecciones eran manejadas por el Estado, por la Por Secretaría de la Secretaría de Gobernación, Gobernación, antes de que surgiera el IFE y ahora el INE. Y no estamos lejos, eso fue en los años 90, en la primera mitad de los años 90 todavía sucedía así. Efectivamente. Entonces, lo que te comentaba, este proceso democrático ideal para el mexicano, en particular para el queretano, pues estamos construyendo poco a poco y vamos paso a paso. No todo se puede de un golpe, porque hay mucha resistencia de parte de los grupos que han detentado el poder, los propios partidos políticos que están ahí sobreviviendo siempre del presupuesto. Y es difícil abandonar esta comodidad.